Bueno, la clase de hoy es sobre los relajantes neuromusculares. Voy a dar generalidades de los distintos relajantes neuromusculares, arrancando un poco con la fisiología y la farmacología, y después las características clínicas que nos interesan a nosotros para usarlos en el momento del quirófano. Después todo lo que es monitoreo de la relajación y reversores lo doy en la próxima clase, que es el siguiente tema que me toca. Bueno, primero hablar un poco de la fisiología, ¿sí? De la placa neuromuscular, y para arrancar con eso, quería hacer un breve repaso de lo que son los receptores nicotínicos, ¿sí? Los receptores nicotínicos se van a encontrar no solamente en la placa neuromuscular, sino que sus diferentes subtipos se van a encontrar tanto en el sistema nervioso autónomo, justamente en lo que es la sinapsis preganglionar, tanto sistema nervioso simpático y parasimpático, y también se van a encontrar a nivel del sistema nervioso central. Por lo general, a nivel del sistema nervioso central, la nicotina es un neurotransmisor que después estimula a las siguientes neuronas a liberar otros neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Estos datos son importantes porque por lo menos saber que se encuentra a nivel del sistema nervioso autónomo nos sirve para después entender por qué produce los distintos efectos adversos, ¿sí? Que producen los distintos relajantes neuromusculares. Esta es la estructura, ¿sí? De los receptores nicotínicos que se van a encontrar tanto en la placa neuromuscular como en el sistema nervioso, tanto periférico como central. Es una estructura proteica, es una estructura pentamérica, ¿sí? Está compuesta por 5 subunidades, puede tener subunidades alfa, beta, gamma o delta, con la diferencia de que, bueno, los distintos subtipos de receptores nicotínicos van a tener distintos tipos de subunidades. Con los que respecta específicamente a los receptores nicotínicos que se encuentran en los músculos, vale la pena recalcar que la subunidad gamma la vamos a encontrar en los receptores nicotínicos inmaduros, a diferencia de los maduros que intercambian esa subunidad gamma con una subunidad epsilon, con lo cual después va a representar distintos tipos de efectos que nos sirve también para entender por qué está contraindicado el uso de, por ejemplo, la succinicolina en algunas situaciones. Bueno, justamente esto, lo que les decía recién, bueno, el tipo de receptores inmaduros que intercambian esta subunidad gamma por la epsilon, y que, bueno, son más susceptibles a la acetilcolina, eh, y por lo tanto van a tener una mayor tendencia a liberar lo que es el ion potasio. Tenemos que acordarnos que al activarse el receptor nicotínico no solamente tiene una permeabilidad selectiva por el sodio, sino también por el potasio, que lo libera para el exterior de la célula, y en cierta manera también al calcio. Bueno, son distintos esquemas de la unión neuromuscular con el botón sináptico, el espacio sináptico, ¿sí? Y después la membrana muscular con la membrana celular postsináptica, ¿sí? Una vez que llega a la terminal nerviosa, el potencial de acción, lo que se van a producir es una apertura de canales de calcio que permiten la liberación por exocitosis de la acetilcolina que se encuentra dentro de las vesículas sinápticas. Esta acetilcolina va a interactuar con el receptor nicotínico, produce la apertura con entrada de sodio, y luego, al separarse, es metabolizada por la acetilcolinesterasa que se encuentra en el espacio sináptico para poder ser luego reciclada en la colina, que va a ser posteriormente reutilizada para formar más acetilcolina. Una vez que entra, bueno, el sodio al interior de la célula muscular, se produce la despolarización de la célula. Esta despolarización va a estimular al retículo sarcoplasmático, que está lleno de calcio, a liberar ese calcio para que luego interaccione con las proteínas contráctiles, que luego va a producir la contracción muscular. Bueno, ya hablando específicamente de los distintos grupos farmacológicos,
a grandes rasgos, los bloqueantes neuromusculares se van a dividir en dos grandes grupos que son los bloqueantes neuromusculares despolarizantes y los no despolarizantes. El abanderado del grupo de los despolarizantes es obviamente la succinilcolina, que lo que hace es producir una despolarización prolongada de la región de la placa terminal, ¿sí? Que es similar a la que produce la acetilcolina fisiológicamente, pero es más persistente. Esto va a producir una desensibilización de los receptores de acetilcolina, tipo nicotínicos obviamente, inactivación de los canales de sodio, que son controlados por voltaje, por lo tanto no se va a producir la despolarización, y un aumento de la permeabilidad frente al potasio, lo cual va a producir una hiperpolarización, por lo tanto va a haber menos posibilidad de una despolarización de la membrana muscular. Los resultados finales son ausencia de la generación de potenciales de acción y del bloqueo neuromuscular. La administración de 1 mg/kg de succinilcolina va a permitir la total supresión de la respuesta del estímulo neuromuscular en unos 60 segundos aproximadamente. Luego, la recuperación del 90% del potencial muscular tras la administración de esta dosis de succinilcolina tarda entre 9 y 13 minutos. La succinilcolina es metabolizada por la pseudocolinesterasa, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que va a tener la succinilcolina? Bueno, va a tener distintos tipos de efectos. Tenemos que acordarnos que los receptores nicotínicos no solamente se encuentran en la membrana muscular, como dije, sino también participa en lo que es la sinapsis en el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, puede producir arritmias por estímulos de los receptores autonómicos colinérgicos. eh, los receptores nicotínicos que se encuentran en los canales simpáticos y parasimpáticos, y también los muscarínicos del nodo sinusal. La succinilcolina no es únicamente específica de los receptores nicotínicos. A bajas dosis puede ser ionotópico, cronotópico negativo. Altas dosis, al contrario, puede producir taquicárdica, bueno, bradicardias, puede producir arritmias ventriculares. eh, Esto sobre todo en caso de que por distintas causas produzca exceso en la liberación de potasio con el consiguiente hipercalemia. Estas síntomas ventriculares también puede producir. El aumento del potasio, ¿sí? Eh, Aumenta aproximadamente 0,1 equivalentes litro. Hay que tener cuidado con algunos tipos de pacientes, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal, acidosis metabólica, hipovolemia, porque tienen una mayor sensibilidad a la hipercalemia. En pacientes con acidosis metabólica se puede dar bicarbonato para corregir la acidosis antes de administrar la succinilcolina. Pacientes con infecciones abdominales de más de una semana de evolución puede producir un efecto prolongado de la succinilcolina. En ACV, distrofias musculares, en pacientes con Guillain-Barré, en quemados graves de más de 48 horas también, porque todas estas patologías lo que producen es una proliferación, ¿sí?, de estos receptores de acetilcolina inmaduros, lo que va a producir una respuesta exagerada y mayor liberación de potasio por la succinilcolina. Puede producir aumento de la presión intragástrica e intraocular, ¿sí?, por contracción de miofibrillas y dilatación de vasos coroideos. Hay que tener cuidado en pacientes con enfermedades oculares como glaucoma. El aumento de la presión intragástrica puede ser propio de las fasciculaciones por aumento en la pared abdominal, ¿sí? Aumento de la presión intraabdominal. Pacientes embarazadas con ascitis que produce distensión abdominal, obstrucción intestinal, eh, todo esto, el aumento de la presión intraabdominal determina la incompetencia gastroesofágica en pacientes con estos antecedentes, lo que aumenta el riesgo de reflujo, ¿sí? Esto se podría solucionar evitando las fasciculaciones, dando dosis de bloqueantes no despolarizantes, un 10%, 2 minutos antes de realizar la dosis de succinilcolina. Bueno, está descrito que, bueno, otra de los efectos que puede dar la succinilcolina en los pacientes es que después empiecen con dolor muscular, con mialgias. Me resultó interesante
cuál es el mecanismo por el cual se producen las mialgias y por lo tanto cómo se supone que puede solucionarse, digamos, este problema. Eh, no sé si alguno sabe o tiene una idea de por qué la succinilcolina puede producir mialgias, sobre todo está descrito en cirugías menores y en las mujeres. Yo pensaba que era bastante intuitivo en un momento, pero por ahí no lo es tanto. A algunos se le puede ocurrir una idea de por qué producen dolores musculares el uso de la succinilcolina. Yo pensé que era por las fasciculaciones. Bueno, yo en un primer momento también, eh, pero está... Uy, se me trabó ahí está, ahí está. Yo en un momento había pensado que también era por las fasciculaciones, pero bueno, esto está estudiado y está descrito que estos dolores no mejoran con una precurización. Por lo tanto, quedó en duda el tema de que si eran las fasciculaciones las causantes de los dolores musculares producidos por la succinilcolina. Lo que sí se vio es que el tratamiento previo, ¿sí? Con inhibidores de las prostaglandinas resultaba eficaz para reducir la incidencia de este dolor. Entonces, eh, está todavía en duda de si es por las fasciculaciones o si puede haber alguna implicancia, ¿sí? De las prostaglandinas o de las ciclooxigenasas en la fisiopatología de los dolores neuromusculares. Bueno, también puede dar rigidez del macetero. Este puede ser un indicador precoz de la hipertermia maligna, pero no siempre está asociado a este síndrome. Ya no todas las personas que tengan una rigidez en el macetero van a tener una hipertermia maligna. Los usos clínicos de la succinilcolina, bueno, eh, por sus conveniencias en lo que es el inicio de acción rápida, ¿sí? Y que la duración de sus efectos son breves, son empleados obviamente con frecuencia para lograr la inducción de secuencia rápida. Eh, Normalmente después de realizar la inducción tenemos que administrar un bloqueante no despolarizante, sí, para mantener al paciente relajado durante el resto de la cirugía. La precurización, bueno, la idea de la precurización es intentar que el paciente no fascicule luego de la administración de la succinilcolina. Lo que hacemos es dar 2 minutos antes una pequeña dosis de un bloqueante no despolarizante, un 10% de la dosis plena. Luego de esto, nosotros tenemos que agregar 50% a la dosis de succinilcolina. O sea, si la dosis es 1 miligramo kilo, le vamos a dar 1,5 miligramos kilo. Y también puede retrasar el inicio de acción de la succinilcolina. Bueno, contraindicaciones y dosis. Pacientes con alteraciones de la colinisterasa, porque es justamente la enzima que va a metabolizar la succinilcolina, y en antecedentes familiares o personales, obviamente, de hipertermia maligna. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, la dosis de intubación es 1 miligramo kilo y si previamente usamos algún bloqueante no despolarizante es 1,5. Bueno, vamos a pasar al grupo de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. A diferencia de la succinilcolina, estos son antagonistas, ¿sí? O sea, bloquean directamente el receptor, ¿sí? Y no permite la acción de la succinilcolina. Producen un bloqueo muscular justamente al impedir que la succinilcolina produzca el potencial de acción. Existen dos grandes grupos, ¿sí? De los bloqueantes no despolarizantes. Uno están los derivados de la bencilisoquinolona, ¿sí? Que es este compuesto que está acá. Nosotros el que más vemos y usamos es el atracurio. Algunas características que tiene este grupo de relajantes es que producen liberación de histamina y que su vía de eliminación es por la vía de Hoffman, a diferencia de los otros, de los derivados de los esteroides, que tienen metabolismo hepático y la eliminación es vía biliar, ¿sí? Entonces, pacientes con alteración de la vía biliar, como distintos tipos de obstrucciones, pueden producir, ¿sí?
una, una mayor vida media de estos compuestos. ¿Cuáles son en quirófano, cuáles son los objetivos, digamos, que nosotros tenemos? ¿Por qué utilizamos los bloqueantes neuromusculares? Bueno, uno es para facilitar la intubación, porque produce la parálisis de las cuerdas vocales y de los músculos de la mandíbula, por lo tanto nos permite que el paciente esté relajado para poder realizar la maniobra de intubación más fácilmente. La relajación de los músculos respiratorios para poder ventilar bien al paciente, y después la parálisis de los músculos abdominales y el diafragma, ¿sí? Que para las intervenciones quirúrgicas generalmente abdominales son necesarias. Estos son, bueno, algunos datos farmacocinéticos, ¿sí? De los distintos bloqueantes neuromusculares. Más que nada de cuándo consiguen su bloqueo máximo, cuánto tiempo y cuánto es su duración, en minutos. Ahora tenemos en quirófano, estamos usando el rocuronio, ¿sí? Que en 90 segundos consigue un bloqueo máximo, aproximadamente, y el, eh, el atracurio, son el que tengo ahora justamente en quirófano, que el Atacuro tiene un inicio de acción, perdón, un bloqueo máximo de aproximadamente 3 minutos. Después otro grupo, como otros tipos de bloqueantes, como por ejemplo el becuronio, tarda 2,4 minutos, eh, bueno, pancuronio 2,9 minutos. Para intubación de secuencia rápida, bueno, nosotros habíamos hablado de la succinilcolina, pero bueno, dentro del grupo de los no despolarizantes contamos con el rocuronio, ¿sí? Que utilizando en dosis de 0,9 a 1,2 miligramos kilo, que son dosis altas, eh, proporcionamos, ¿sí? Las condiciones adecuadas para la intubación en aproximadamente un minuto y medio. Metabolismo y eliminación. Bueno, ya les he hablado un poco del atracurio, que se elimina por la vía de Hoffman. Después los esteroideos como el rocuronio y el becuronio van a tener un metabolismo hepático, una eliminación tanto renal, en el caso del rocuronio, o biliar, eh, rocuronio y becuronio, ¿sí? Tienen eliminación renal y biliar. Todos estos datos obviamente nos sirven para eh, tener en consideración en pacientes que uno tiene alteraciones de la función renal o función hepática. Bueno, para entender los distintos efectos adversos de los bloqueantes neuromusculares, tenemos que entender que se producen la gran mayoría por estos dos tipos de procesos. Unos son por los efectos autonómicos, ¿sí? Porque interactúan obviamente con los receptores colinérgicos, que tanto muscarínicos como nicotínicos, ¿sí? Dentro del sistema nervioso periférico, en particular el sistema nervioso simpático y parasimpático. Acordémonos que los receptores nicotínicos van a estar preganglionalmente en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y luego, por otro lado, la liberación de histamina, que el efecto secundario de la liberación de histamina se puede producir tras la limitación de los bloqueantes neuromusculares del grupo de las bencillisoquinolona. El ejemplo que más vemos es el atracurio. Bueno, esto, como se produce la liberación de histamina, ¿sí? El responsable es el mastocito, que al entrar en contacto con el antígeno, en este caso sería el fármaco que estamos dando, produce la liberación de los distintos tipos eh, los distintos tipos de mediadores de la inflamación. La histamina es el que produce el efecto más rápido, pues es justamente el que se encuentra en las vesículas de estas células. ¿Qué efectos vamos a tener secundario a estos dos tipos de procesos, tanto la liberación de histamina como los efectos autonómicos? Bueno, hipotensión, taquicardia, bradicardia, efectos respiratorios, pueden producir broncoespasmos, ¿sí? Por la liberación de histamina. Pueden producir anafilaxia también, por reacciones alérgicas. Y yo les pregunto, en quirófano, en situaciones de cirugía, ¿cuáles parece que son los fármacos o los compuestos que nos administran en el quirófano
que producen los mayores casos o el mayor número de casos de anafilaxia en reacciones alérgicas? Los relajantes y los antibióticos. Bueno, sí, en un estudio que se hizo en Francia, se vio que en las causas de anafilaxia en pacientes que habían manifestado reacciones alérgicas, el 60,6% de las causas era por el relajante neuromuscular. Después venían los antibióticos, un 18,2%, excipientes 5,4% y látex 5,2%. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque eh, por lo general, en gran parte de los casos, la reacción anafiláctica va a ser secundaria, ¿sí?, al uso del relajante neuromuscular. ¿Y qué relajante, Charles? Bueno, los relajantes del grupo, por ejemplo, donde viene el latracurio, que son los que liberan histamina, obviamente van a ser los que en mayor frecuencia van a ser responsables de la producción de anafilaxia. Mira, Si si bien nada también se puede... cambió, es la ¿Qué? Succi. El Ah, primero de sí, bueno, todos es la claro, succinilcolina. Ese es el relajante o el primer fármaco que más reacción anafiláctica produce. Por ahí hay algún estudio que dice que es otra cosa, o el atracurio, pero hasta donde yo sé es la Succi. Obviamente de los no despolarizantes, el atracurio va a la cabeza. perfecto. Em, y bueno, ¿qué enfermedades? Esto ya un poco lo vimos. Las enfermedades que alteran la respuesta, sí, a la relajación muscular. Por ahí, lo que más tenemos que tener en cuenta, más por ser el hígado un centro de politraumatismo y el tema de los pacientes quemados que llegan con mayor frecuencia, es el tema de la hipercalemia secundaria a la succinilcolina en pacientes quemados graves, mayor a que estén con más de 48 horas de evolución. Esto porque va a producir un aumento de la síntesis de los receptores nicotínicos inmaduros, que producen una respuesta a la succinilcolina más fuerte, producen mayor liberación, sí, de potasio. Después, bueno, hay distintos tipos de patologías, más que nada patologías de etiología autoinmune, que con afectación neuronal, neurológica, como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, que también producen, alteran la respuesta a los distintos tipos de relajantes neuromusculares. Bueno, para ir más terminando, eh, les dejo acá las dosis y cuál es la vida media de los distintos tipos de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. El atracurio, bueno, la dosis 0,5 miligramos kilo, tiene una vida media de 40 minutos. El becuronio 0,1, en realidad es 0,08 a 0,1 miligramos kilo. Tanto el becuronio como el recuronio tienen un reversor específico que es el Sugamadex, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, que de yo. Pancuronio, 0,2 miligramos kilo, dura de 110 a 120, tiene una vida media de 110 a 120 minutos. Y el rocuronio, eh, de, que tiene una dosis de 0,5, 0,6 miligramos kilo, si lo queremos usar en dosis altas para intubación en secuencia rápida, de 0,9 a 1,2 miligramos kilo, y aproximadamente va a durar 50 minutos. Tener en cuenta que cómo calcular, ¿sí?, el tema de la dosis, porque va a ser distinta según si usamos succinilcolina o no despolarizantes. Para la succinilcolina se usa el peso corporal total, y para los no despolarizantes usamos el peso magro, que bueno, acá les dejo la forma de calcularlo, ¿sí? Esto es por las características farmacocinéticas de los distintos grupos de despolarizantes, de bloqueantes. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No. Eh,